Hola, en el video pasado te expliqué geométricamente cómo obtener las secciones cónicas, es decir, vimos cómo generar la elipse, la parábola y la hipérbola a través de cortar un cono en diferentes ángulos. El día de hoy quiero explicarte cómo obtener las mismas secciones cónicas, pero ahora a partir de su ecuación general. Es decir, veremos los casos en los cuales se genera la parábola, la elipse y la hipérbola variando los coeficientes de la ecuación general de una cónica. Así que, sin perder más tiempo, vámonos con la intro y empecemos con la clase. Antes de entrar de lleno a analizar geométricamente cómo se comporta la ecuación general de una cónica, es necesario plantear lo siguiente. Vamos a dividir el análisis en dos partes. Una cuando el coeficiente b de la ecuación general es igual a 0 y la segunda cuando el coeficiente b es distinto de 0. El primer caso se estudia generalmente en educación básica, es decir, en nivel bachillerato, ya que las cónicas que se generan cuando el coeficiente b es igual a 0 son cónicas que son verticales u horizontales y su análisis es mucho más simple. Sin embargo, cuando el coeficiente b es distinto de 0, las cónicas van a rotar un cierto ángulo y por lo general esto se analiza en educación superior, ya que se requieren herramientas de álgebra lineal para calcular los ejes principales y el ángulo en el que está rotada dicha cónica. El día de hoy vamos a ver de manera general cómo generar cada una de esas secciones de acuerdo con los coeficientes de la ecuación general. Así que, sin más excusas, vamos con la explicación. Dada la ecuación general de las cónicas de acuerdo con la expresión puesta en rojo, yo puedo generar las diferentes secciones cónicas en distintas posiciones y orientaciones, de acuerdo con los valores de A, B, C, D, E y F. He dividido el análisis en dos casos diferentes. El primero, cuando el coeficiente B es igual a 0. Es decir, si B es igual a 0, este segundo término que aparece en la ecuación general ya no estará presente, ya que 0 por XY es igual a 0 y por lo tanto, esto deja de existir. Cuando b es igual a 0, yo puedo generar circunferencias, elipses, hipérbolas y parábolas. Además, cuando b es igual a 0 es el único caso en el que yo puedo generar circunferencias, ya que si b es distinto de 0, yo no puedo generar circunferencias. Además, tanto la elipse, la hipérbola y la parábola van a ser verticales u horizontales siempre que b sea igual a 0. En otras palabras, sus ejes principales o sus ejes de simetría serán paralelos al eje X o al eje Y. Por lo tanto, cuando b es igual a 0, tendremos elipses, hipérbolas y parábolas verticales u horizontales. Entonces, empecemos a analizar el primer caso, la circunferencia. Se genera una circunferencia, como la que tengo puesta aquí en rojo, cuando el valor de A es igual al valor de C. En este caso yo he puesto que A vale 1 y que C vale 1. Y ya tenemos de planta que b es igual a 0. Entonces este valor no lo voy a cambiar. B va a ser igual a 0 en todos estos casos. Entonces cuando A es igual a 1 y C es igual a 1 se genera una circunferencia. No importa que yo varíe los parámetros de D, de E o de F, seguirán siendo circunferencias. Lo único que estoy cambiando es la posición del centro y el valor del radio. Sin embargo, si yo hago que A sea distinta de C, pero del mismo signo, estaré generando elipses, en este caso verticales. No importa cómo varíe yo D, E o F, esas seguirán siendo elipses. Si por el contrario A es menor que C, entonces tendré el caso en el que estaré generando elipses horizontales. También tenemos la posibilidad de que A sea de signo negativo y que C sea de signo negativo. En este caso, cuando ambas son de signo negativo, si A es menor que C, se generarán elipses verticales. Y si C es menor que A, se generarán elipses horizontales. Si ahora yo cambio el signo de A, por ejemplo, que sea positivo y C es negativo, se estarán generando hipérbolas. Cuando yo cambio el parámetro D, el parámetro E o el parámetro F, seguiré teniendo hipérbolas. En este caso cambiaré la orientación de la hipérbola cuando cambio F. Y también se puede dar el caso que C sea positivo y que A sea negativo. Y tendré los mismos casos. Yo aquí puedo cambiar las propiedades de la hipérbola con estos tres coeficientes. Sin embargo, siguen siendo hipérbolas. Por último, yo puedo tener parábolas, en este caso verticales, cuando C es igual a 0
y variando el parámetro a, yo puedo hacer que la parábola abra hacia arriba o abra hacia abajo. Entonces, con el parámetro d, también estoy modificando la posición y hacia dónde abre la parábola. Podemos ver cómo cambio con cada uno de los coeficientes las propiedades de la parábola. Sin embargo, siguen siendo verticales. Si yo quiero tener una parábola horizontal, lo único que tengo que hacer es cambiar el coeficiente a 0 y c distinto de 0. Entonces aquí tenemos una parábola horizontal que abre hacia la derecha, aquí hacia la izquierda, y lo mismo, con estos parámetros podemos variar las propiedades de dicha parábola. Entonces, este es el primer caso cuando b es igual a 0. Por otro lado, cuando b es distinto de 0, yo puedo generar solamente una parábola, una elipse o una hipérbola, de acuerdo con estas propiedades que están aquí. Esta expresión del lado izquierdo se le denomina discriminante, y si recuerdas la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, lo que aparecía dentro del paréntesis era esta misma expresión a la cual también denominamos discriminante. Sin embargo, en este caso nos va a servir para saber si estamos refiriéndonos a una parábola, a una elipse o a una hipérbola. En el caso de la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, el discriminante me decía el tipo de las raíces que yo iba a encontrar, es decir, si iban a ser raíces reales o complejas. Bien, entonces vamos a analizar el primer caso, donde b cuadrada menos 4ac va a ser igual a 0. b, a y c son los coeficientes que están aquí arriba en la ecuación general. Entonces voy a poner que b sea igual a 2. Y para que esto sea igual a 0, entonces b cuadrado es 4 menos 4a por c. Entonces si a vale 1 y c vale 1, esto va a valer 4 y esto va a valer 4 y será 0 el resultado. Entonces voy a decir que a es igual a 1 y que c también va a ser igual a 1. Y observamos que se está generando una parábola. Sin embargo, ahora el eje de simetría está inclinado, ya no es paralelo ni al eje y ni al eje x. Si yo cambio los parámetros d, el parámetro e o el parámetro f, solo estaré modificando las propiedades de esta parábola, pero sigue siendo una parábola y está inclinada. Por otro lado, si el discriminante es menor que 0, o sea b cuadrado menos 4ac es menor que 0, entonces tendré una elipse. La manera de lograr esto es que b cuadrado sea menor que 4ac, entonces con esto simplemente lo hago un poco menor y ya estoy generando aquí una elipse. Yo estoy viendo que aunque cambie los parámetros de e y f, estaré modificando nada más las propiedades de la elipse. Si yo quiero inclinar un poco más la elipse, pues aquí puedo ver cómo se está inclinando más o se está acostando un poquito más. Aquí está más horizontal y aquí está más vertical. Entonces estos parámetros me sirven para modificar la orientación de la elipse. Y por último, si yo quiero generar una hipérbola, lo único que tengo que hacer es que b cuadrado menos 4ac sea positivo, es decir, que b cuadrado sea mayor que 4ac. Eso lo logro incrementando el valor de b. Si yo cambio el parámetro a o el parámetro c, lo único que estoy haciendo es cambiar la orientación de dichas hipérbolas. Si yo cambio los valores de d, de e o de f, lo único que estoy haciendo es modificar su posición y su orientación, pero seguiré teniendo un par de hipérbolas. Bien, pues estos son los posibles casos que tenemos para generar las secciones cónicas a partir de la ecuación general y la variación de sus coeficientes. En primer lugar, analizamos el caso en el que b es igual a 0, con lo cual podíamos generar parábolas, elipses e hipérbolas que eran verticales u horizontales. Además, cuando b es igual a 0, es el único caso en el que podemos generar círculos. No existen círculos horizontales o verticales ni círculos rotados, ya que un círculo tiene infinitos ejes de simetría y por lo tanto, pues aunque yo lo rote o lo gire, voy a seguir teniendo un círculo. Después analizamos el caso en el que b es distinto de 0, con lo cual generamos parábolas, elipses e hipérbolas que estaban rotadas un cierto ángulo. A continuación te voy a mostrar cómo a través de los conocimientos que tú ya has adquirido en la escuela, conocimientos básicos de geometría analítica, tú puedes calcular el ángulo de inclinación que tiene cualquiera de las secciones cónicas con respecto al eje X. Vamos a iniciar analizando el caso de la elipse. Empecemos por quitar estas dos cosas para dejar la pantalla en limpio. Voy a trazar una elipse dando sus dos focos y un punto que pertenece a dicha elipse. Voy a cambiar el color para que se distinga. Y ahora sí, la pregunta sería, ¿cuál es el ángulo que ha sido rotada esta elipse?
Para responder esto de manera geométrica es bastante sencillo. Yo lo que tengo que hacer es trazar una recta que pase por ambos focos, a la cual le denominamos eje focal. Una vez que tengo esta recta, yo puedo calcular el valor de la pendiente. Es decir, yo puedo calcular el valor de la pendiente de esta recta con respecto al eje X. En este caso tengo 0.33. Sin embargo, yo observo que conforme cambio la posición de los focos, yo obtengo una pendiente diferente. Esto se está generando de manera dinámica. Bien, lo voy a dejar en 0.5. Ahora, ¿cómo yo encuentro el ángulo que corresponde con el valor de esta pendiente? La respuesta es con la función arcotangente. Entonces, si yo calculo el arcotangente de m, m es la variable en la que se está guardando el valor de la pendiente, por eso es m aquí. Ya obtuve el ángulo. Esto se ha guardado en una variable, yo la voy a mostrar poniendo un texto aquí en pantalla de la siguiente manera. Le voy a llamar ángulo 1 y esto va a ser igual al objeto en donde se ha guardado dicha variable, que en este caso es alfa. Y aquí tengo el valor del ángulo. En este caso el ángulo es de 26 grados. Si yo cambio la posición de los focos, vemos cómo se está calculando de manera automática y pues ya lo tengo. Entonces así es como se calcula geométricamente el ángulo en el que ha sido rotada una cónica, en este caso una elipse. Si no entendiste bien el por qué yo utilicé la función arcotangente, te invito a que busques mi video acerca de cómo trazar rectas en el plano, en donde te explico cómo se define la pendiente y qué relación tiene con la función tangente. Entonces, bueno, continuemos. Aquí ya tengo mi elipse, ya sé que ha sido rotada un cierto ángulo, que en este caso han sido 26.57 grados, pero esto mismo se puede aplicar tanto a la hipérbola como a la parábola. Entonces yo voy a borrar aquí mi elipse y voy a dibujar una hipérbola. En este caso voy a tener que dar sus dos focos y el centro de una de las hojas de la hipérbola. La voy a cambiar de color también para que se distinga. Y ya tengo aquí mi hipérbola. Entonces tengo una hipérbola de este lado y otra hoja de este lado. ¿Cómo puedo yo calcular el ángulo que ha sido rotada? De la misma manera que lo hice con la elipse. Encuentro sus focos, trazo la recta que pasa por ambos focos, a la cual le denominamos eje focal. Encuentro la pendiente de dicha recta y calculo el arcotangente de la pendiente. Y ya tengo, ahora sí, el valor del ángulo que ha sido rotada esta cónica. En este caso son estas hipérbolas. Si yo quiero aplicar lo mismo con la parábola, lo único que tengo que hacer es encontrar, en este caso, el foco de la parábola y la recta directriz. Trazo la parábola, le voy a cambiar también de color para que se distinga. Y con que yo encuentre la ecuación de la recta directriz de mi parábola, encontraré el ángulo en el cual ha sido rotada. En este caso, pues observamos que la recta directriz es la que está en negro, la pendiente es de 0.33 y el ángulo será de 18.43 grados. Esto solo pasa en el caso en el que en mi ecuación general tengo este término, el segundo término, es decir, cuando b es distinto de 0. Yo, cuando tengo la ecuación general, puedo calcular el discriminante y, depende de estos tres casos, obtendré una parábola, una elipse y una hipérbola. Así que hasta aquí termina la explicación. Vamos con la última parte del video. Bien, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda o sugerencia, hazme el favor de escribir en los comentarios. Además, te invito a que te suscribas y que compartas este video con tus compañeros y amigos para que pueda llegar a más personas y les sea de utilidad. De mi parte ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.